Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ventaja del Inmigrante, un espacio donde exploramos las historias, las herramientas y las mentalidades que nos permiten avanzar incluso en los terrenos más inciertos. Mi nombre es Marcos Salcedo. Quiero iniciar por decirles que sé lo que es comenzar desde cero, enfrentar barreras invisibles y aún así seguir soñando con un futuro mejor. Este espacio nace de ese deseo de compartir, de construir una comunidad y de acompañarnos mutuamente en este camino. Gracias al trabajo de Minerva, quien recopiló y dirigió las preguntas más urgentes de nuestra audiencia para crear este cuestionario tan necesario. Y tenemos el honor de contar con la presencia de Eliana Sepúlveda, abogada experta en inmigración, con más de una década de experiencia defendiendo a nuestra comunidad. Eliana no solo ha representado cientos de casos de asilo, peticiones familiares y defensa en deportación. También ha sido una voz firme en espacios legales y comunitarios donde muchas veces se nos silencia. En este episodio hablaremos de tus derechos durante una detención, de cómo prepararte ante una redada, el impacto de las nuevas políticas migratorias y de las vías legales que aún existen para quienes buscan regularizar su estatus. Pero más allá de las leyes y los procesos, este episodio es también un recordatorio de nuestra mayor fuerza, la resiliencia. Porque el inmigrante no solo se adapta, también transforma. Y recuerden, amigos, nos vemos en la cima. ¿Cómo está afectando la política a los inmigrantes este año? Bueno, ha habido un gran cambio desde el inicio de la administración en enero, había un gran cambio con respecto a lo que tiene que ver con los procesos de inmigración y los migrantes, es decir, la ley se ha vuelto un poco más estricta y más dura, o sea, o digamos que el cumplimiento de estas leyes, que muchas de ellas ya existían, se han vuelto de alguna manera más estrictas. Entonces, pues la mayoría de los inmigrantes de alguna manera se han visto afectados, ya sea directamente porque alguna de estas leyes los ha afectado específicamente, o digamos por el miedo colectivo que hay en este momento con respecto a las políticas migratorias. Okey, y por ejemplo, si inmigración me detiene, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Bueno, lo primero que se debe hacer es entender cuál es tu situación. O sea, para eso es muy importante tener claro cuál es tu situación migratoria para saber qué se debe hacer. Lo primero es que inmigración, generalmente, para detener una persona, tiene que tener o una causa probable o una orden judicial en la que se expresa directamente contra esta persona. Entonces, lo primero es saber por qué te están deteniendo, cuáles son las razones por las que te encuentran en esa detención, para poder saber entonces cómo actuar. Okey, y por ejemplo, si me parara ICE, ¿qué es lo que debo y no debo decir? Bueno, lo primero es que si tú tienes un encuentro con ICE, hay que determinar en qué lugar es el encuentro. Si es un lugar en un lugar privado, como una casa o un hotel, o si es en un lugar abierto, pues cómo se debía actuar. Entonces, lo primero es que si tú estás en tu casa y ICE llega a tu casa, tú no tienes que abrir la puerta. ICE, para poder entrar, necesita tener una orden judicial especificando el lugar donde tú te encuentras, pues la persona a la que están buscando, para poder que ellos tengan derecho a entrar. De lo contrario, tú no tienes que abrir la puerta, y esto es muy importante. Si el encuentro se da en un lugar público, lo primero que hay que determinar es que en ambas situaciones tú tienes derecho a permanecer callado, es decir, no tienes que responder ninguna pregunta si ellos te la están haciendo. Estás haciendo uso al derecho de permanecer callado. Y lo segundo es preguntarle a ICE si tú estás libre para ir. Generalmente, si tú estás siendo detenido por ICE y le preguntas a ICE que si estás libre para irte, ellos deben inmediatamente dejarte saber si estás bajo la detención, pues cuáles son las razones, y si no, pues estás libre para irte, no te pueden retener indefinidamente.
Ok, y por ejemplo, estos videos que estamos viendo en redes de detenciones sin orden de arresto, ¿consideras que son fabricados? Yo no, yo creo que hemos tenido más detenciones, digamos que en los últimos, digamos, 12 meses, en estos 3 meses de la administración o 2 meses que va de la administración, pues hemos visto, digamos, más detenciones. Yo creo que muchas de ellas se da también al desconocimiento de la persona a qué hacer en el momento. Yo no sé si sean fabricados, lo que sí sé es que muchas de estas, digamos, redadas o que ICE está presente en lugares públicos, muchos de ellos pues no son ciertos y yo creo que también es un miedo que se trata de infundir, no sé con qué propósito, pero pues estas detenciones que se hacen y que estamos viendo en redes, pues digamos que son, digamos, una preparación que nos permite saber cómo actuar en ese momento. Entonces, saber que tengo derecho a permanecer callado, que es responsabilidad de ICE demostrar que yo no tengo documentación, la persona a la que detienen no tiene por qué ni decir de qué lugar es, ni mostrar ninguna identificación. Debe ser ICE el que tiene la carga de probar que no estás de manera regular en el país. ¿La policía tiene derecho a preguntarme cosas? Y si sí, ¿qué es lo que podría preguntar? Tienes el derecho a no contestar, estás haciendo uso de tu derecho a permanecer callado. Muchos de estos, digamos, de estas detenciones, claro, ellos van a tratar de ser muy intimidantes en el momento de la detención, pero tienes que tener claro que, o sea, si no tienes una orden judicial, si ellos no tienen una orden judicial y la persona a la que están deteniendo no tiene un récord criminal o una orden de deportación vigente, pues va a ser para ellos más difícil detener a la persona y tener claro qué se debía hacer en el momento en el que por alguna razón termine siendo detenido por ICE. Saberse números de teléfono digamos, es crucial en ese momento, porque si tú estás bajo detención, pues vas a poder comunicarte con una persona, ya sea un familiar o ya sea un abogado o ya sea la persona con la que tú anteriormente has planeado qué hacer en casos de emergencia para que pues dejes saber qué es lo que está pasando y puedan entonces empezar un proceso de defensa en caso de que sigas o te mantengan detenido. ¿Cómo se efectúa una orden de deportación y cómo se emite o qué debo hacer si me la dan? Bueno, una orden de deportación generalmente se emite cuando ya la persona, pues como su nombre lo indica, ha pasado por un proceso de deportación. Esto depende de muchos factores, depende de cómo entraste a los Estados Unidos, hace cuánto entraste, cuáles son los mecanismos de defensa que esta persona que ya se encuentra en Estados Unidos tiene. Entonces, por ejemplo, pues digamos que la gran ola migratoria que vivimos durante los últimos 4 años, muchas de estas personas entraron por la frontera. Y al ser detenidos en la frontera, digamos detenidos para fines de migración, es lo mismo que la persona se haya entregado en frontera o simplemente haya sido detenida tratando de cruzar. Una vez esta persona es detenida en frontera, generalmente se le entrega un documento que es un documento muy importante que se llama Notice to Appear o NTA. Y este documento contiene información muy importante acerca del proceso de la persona, entre ellos el lugar de la corte donde está el proceso, la fecha en la que esta persona se tiene que presentar frente a un juez y pues la hora de esta presentación. Si esta persona entró a los Estados Unidos, le entregaron este documento, efectivamente ese documento fue hecho de manera válida y con una fecha, una hora y un lugar, y esta persona no se presentó a esta primera corte, hay una gran probabilidad de que esta persona tenga una orden de deportación en ausencia. Es decir, se le entregó, digamos que se inició el proceso, pero la persona no asistió. Entonces, en la primera corte que la persona no se presenta, pues el juez emite una orden de deportación en ausencia. Lo mismo que si esta persona ya ha pasado o ya ha tenido procesos antes en una corte de inmigración y estos procesos han terminado en una orden de deportación. Así es como yo obtengo una orden de deportación. Estas órdenes de deportación son hechas por un juez a través de un proceso y al finalizar este proceso.
¿Cómo se hace efectiva? Pues si yo tengo un encuentro con ICE y esta orden de deportación existe, lo que significa es que esta persona ya tuvo su oportunidad de presentarse frente a un juez y por algún motivo o fue negada o pues no se hizo uso de esta orden, de este mecanismo de defensa, y ellos pueden hacer efectiva esa orden de deportación, pues digamos, haciéndola efectiva inmediatamente, es decir, deteniendo a la persona y manteniéndola en custodia hasta que esta persona pueda ser deportada a su país. Por eso la recomendación siempre es que se inicie el proceso y se continúe con este proceso para no obtener estas órdenes de deportación, sobre todo las órdenes de deportación en ausencia, que son muy difíciles, digamos, de resarcir o de tumbar de alguna manera, porque la persona ya tuvo la oportunidad de defenderse frente a un juez y avanzar en su proceso y pues no hizo uso de ella. ¿A dónde puedo llamar si necesito ayuda legal urgentemente? Bueno, esto depende de la situación personal. Entonces, si la persona ya tiene una orden, un proceso o ya está en un proceso y tiene su abogado, pues el abogado, digamos, es la primera persona a la que a la que el detenido debe contactar. Ahora, yo siempre digo, cuando hablo con las personas acerca de la situación, que es muy importante entender que estas llamadas que se tienen inicialmente después de una detención son muy importantes, no solo porque la persona que está detenida está bajo la angustia y el desespero de estar en esa situación, sino también porque esto le va a permitir a la familia saber cómo actuar dentro de las primeras horas o los primeros días. Entonces, memorizarse un número de teléfono de una persona que hay una gran probabilidad de que conteste, no importa la hora a la que se llame. La esposa, el esposo, un primo, una prima, un amigo, alguien que uno sepa que esa persona hay una gran probabilidad de que conteste. Dos, pues la embajada o el consulado al que pertenezca la persona a la que está. Por ejemplo, si estoy en Massachusetts, pues el consulado colombiano, el consulado mexicano generalmente tienen líneas de emergencia a las que se puede llamar para obtener, digamos, de pronto no una asesoría y una representación legal, pero sí una guía de cómo actuar durante esas primeras horas de detención. Entonces, tener claros números de teléfono es muy importante porque he visto situaciones en las que las personas no se saben absolutamente ningún teléfono, dependen exclusivamente de su celular y al momento de una detención esos celulares son retirados, entonces la persona queda sin comunicación externa y la familia queda sin saber qué pasó con esta persona. Entonces, ¿a dónde se debe llamar? Yo creo que lo primero es la familia, la persona a la que yo tengo, digamos, como contacto de emergencia en cualquier lugar para expresarle lo que está pasando. Y segundo, mi abogado, si yo tengo ya un abogado o mi familiar puede comunicarse directamente con este abogado. ¿En la presentación con el juez me pueden deportar o qué tan largo es el proceso en cuestión de tiempo? Esto es muy relativo, no hay un tiempo que yo diga, no, son 5 años o son 7 años, depende del proceso. Hay jueces nuevos que tienen su agenda muy abierta y los procesos se distribuyen aleatoriamente. Es decir, si a mí me corresponde uno de los jueces nuevos que tiene una agenda más abierta, mi proceso va a continuar más rápidamente que una persona a la que se le asigne un juez ya con muchos casos a su cargo. Entonces no hay un tiempo que yo diga, no sé, X meses o 5 años o 8 años. Depende del juez que me corresponde y depende también del lugar del proceso. Lo que sí es que generalmente cuando yo estoy en un proceso de deportación son generalmente dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia final. En la audiencia preliminar se le expone al juez cuáles van a ser mis mecanismos de defensa y en esa audiencia preliminar el juez me entrega una fecha para una audiencia final en la que yo junto con mi abogado me voy a sentar para exponer los pormenores y los detalles de mi caso para ver si yo tengo, digamos, las actitudes o las cualificaciones para obtener esa defensa que yo le hice saber al juez que va a usar en la primera audiencia preliminar.
pero entre audiencia y otra pueden pasar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5 años, no hay un Es tiempo relativo. específico. ¿Es cierto que pueden utilizar las redes sociales para dar con inmigrantes? Sí, las redes sociales son públicas y en inmigración usa las redes sociales no solo de pronto para buscar una persona que están específicamente buscando porque tiene un récord criminal o por alguna situación específica, sino también en casos, por ejemplo, de matrimonio o en casos de cualquier otro proceso de migración. Las redes sociales son públicas y cualquier persona las puede consultar. Por eso es muy importante saber qué se comparte, porque las cosas que yo publique en estas redes sociales pueden efectivamente ser usadas en mi contra. Por ejemplo, si yo o esto se ha visto varias veces, personas que han apoyado grupos terroristas y lo han hecho específicamente en redes sociales, esto puede ser traído a colación en caso de que yo tenga un proceso y el gobierno puede usar esas publicaciones que yo mismo he hecho desde mis redes sociales, pues para, digamos, pelear mi caso. Si estoy en un lugar público y sucede una redada, ¿cuál es el deber para actuar? Bueno, las redadas son, digamos que son situaciones desafortunadas que generalmente inician en la búsqueda específica de una persona. Es decir, que si por algún motivo yo estoy en el lugar, en un lugar desafortunado, en el momento poco indicado, pues muy probablemente inmigración va a pedirme documentos y ahí volvemos a la primera, pues como iniciamos la conversación, es saber si yo estoy bajo arresto, si me tienen detenido y si no, específicamente hacerle la pregunta a inmigración. Estoy libre para irme porque esto me va a permitir a mí saber cómo actuar, cómo si yo tengo la posibilidad de irme o si efectivamente tengo que esperar porque estoy bajo la detención de inmigración. Entonces, saber, pues esa situación, o sea, saber cómo actuar en ese momento, digamos que puede salvarme de que el caso avance o se vuelva, digamos, más serio. ¿Crees que esto de las redadas baje cuando se nota el impacto económico negativo de la gente que no quiere salir a ninguna parte por miedo? Yo creo que tiene que bajar un poco. Pienso yo que a medida que vaya avanzando la administración, pues digamos que el foco muy probablemente va a dejar de ser tanto inmigración, sino vamos a empezar a enfocarnos en otras cosas del país que son igualmente importantes, no solamente en el impacto económico, sino porque yo creo que lo hemos dicho varios abogados en varios programas o en varias situaciones diferentes, y es que hay mucha gente en situación de irregularidad. Así lo quisieran hacer, humanamente no se puede deportar a la cantidad de personas en situación irregular que hay en Estados Unidos en este momento. Entonces, el foco yo creo que sí va a terminar girando y bajando un poco, pues porque no pueden pasar, digamos, todos los 4 años de la administración enfocándose solamente pues en procesos migratorios o en lo que tiene que ver con inmigración, y que se sigue viendo todavía en estados como Massachusetts que el principal objetivo en este momento siguen siendo personas que ya hayan tenido un récord criminal o personas que ya tienen una orden de deportación vigente. ¿Hay alguna esperanza de algún tema de regular a las personas con buen estatus en el país? Yo espero que sí, esa es mi esperanza. Yo creo que no solamente por la ola migratoria que vimos en los últimos 4 años, sino porque todos sabemos que el sistema de inmigración es un sistema roto que no funciona desde hace muchos años. Digamos que la última
ley grande que hubo que benefició a muchas personas fue el DACA, que fue en el 2012, y desde ese momento no hemos tenido una, digamos, una ley o un programa que cobija a gran cantidad de personas. Entonces, yo creo que eventualmente va a tener que hacerse. Yo espero que el gobierno pueda trabajar de la mano con los demócratas y que puedan todos llegar a un acuerdo por el beneficio de todos los que estamos aquí o las personas que están, digamos, en una situación no regular y que llevan muchos años, que son americanos, que trabajan, pagan impuestos y que llevan muchos, muchos años aquí. Espero que se pueda llegar a un acuerdo para poder tratar de ayudar a tantas personas que lo necesitan. Moviéndonos al siguiente tema, que es el registro de migrantes indocumentados. Ujú. ¿Qué es el registro de migrantes indocumentados y si conviene hacerlo? Bueno, esto no es algo nuevo, esto es una ley que viene desde 1940, está, digamos, ahí dormida desde este tiempo. Y es algo que se creó para, digamos, registrar a las personas que estaban en los Estados Unidos. Todas las personas que hemos pasado por algún proceso migratorio de alguna índole estamos registrados con inmigración y personas que hemos sido residentes permanentes en algún momento, sabemos que parte de nuestras obligaciones legales como residentes es mantener informado a inmigración acerca de mi dirección y mi información personal. Entonces, esto no es una ley nueva. Ahora, no existe todavía, no nos han dado todavía los detalles acerca de cómo realizar este registro. Inmigración aún no lo ha sacado, todavía no tenemos la información específica acerca de cómo hacerlo para saber pues cuáles van a ser las preguntas, saber si estas preguntas afectarían más a unas personas que a otras. Entonces, todavía no están los detalles. Y si se recomienda hacerlos. De alguna manera, las personas que hemos tenido un proceso con inmigración ya estamos registrados, personas que hemos venido a los Estados Unidos con visa de alguna índole o personas que estábamos en un proceso de deportación o personas que en algún momento no sé, tuvimos una visa de trabajo o de estudiante, ya estamos dentro de ese sistema de registro. No tenemos los detalles de si es algo que tenemos que hacer actualizado, quiénes son las personas que lo deben hacer y bajo qué circunstancias. Entonces, no puedo dar los detalles porque aún no los tenemos, pero es importante, digamos, tratar de calmar un poco a las personas y decir que de alguna manera muchos de nosotros ya estamos registrados en este registro que están pidiendo y estamos esperando cuáles son las actualizaciones o los detalles que ellos nos den para saber pues si conviene o no y cómo hacerlo o no. Si me registro, ¿me pueden deportar o me protege de alguna manera? Todavía no existe la información para saber si este registro del que están hablando va a ser como una lista de personas deportables o lo están haciendo con el fin de efectivamente de deportar a las personas. Entonces, saber que pues todavía, digamos, no tenemos los detalles, entonces estar tranquilos porque no es algo que tenemos que hacer inmediatamente. Estamos esperando que el gobierno, digamos, libere un poco más de información para saber qué va a pasar con este registro y qué tanto puede afectar esto directamente a las personas y si va a ser una lista usable para personas deportables específicamente. En temas o en aspectos familiares y laborales, si tengo algún familiar ciudadano, ¿qué opciones hay para que me pida? Bueno, esto depende de qué familiar es. Hay que partir de la base de que un ciudadano americano puede hacer peticiones para su esposa, esposo, hijos mayores de 21 años no casados, hijos mayores de 21 años casados, hijos menores de 21 años, padre, madre y hermanos. Pueden ser pedidos por un ciudadano americano. De estas categorías hay unas que son clasificadas como familiares inmediatos, es decir, que estos familiares inmediatos no están sujetos a
número de visas anuales y otros que no son familiares inmediatos y están sujetos a un tiempo de espera, como lo son los hijos mayores de 21 años no casados, los hijos mayores de 21 años casados y los hermanos. Estas personas están sujetas a una disponibilidad de visa, por eso entran como a una lista de espera y pasan muchos años antes de que estas personas puedan beneficiarse de esta petición, dependiendo de la cantidad de visas disponibles que haya. Eso por un lado. Y lo segundo, pues los residentes permanentes también pueden hacer peticiones para sus familiares, entre ellos esposo, esposa, hijos menores de 21 años, hijos menores de 21 años no casados. Digamos que en esta pregunta tendría que ser muy específica de acuerdo al caso que está viviendo la persona. Es decir, si soy un familiar inmediato o no lo soy, si necesitaría un perdón dependiendo de cómo haya sido mi entrada a los Estados Unidos, si entré por frontera o entré a través de un puerto de entrada. Entonces, todas estas variables hacen que pues el caso pueda ser resuelto de manera solo específica, porque eso es lo que nos determina cómo actuar. Entonces, si hay un familiar, pues determinar qué familiar es, si yo estaría sujeto o no estaría sujeto a una visa, es decir, si tendría que tener un tiempo de espera, y en caso de que yo tenga ese tiempo de espera, si ya estoy en los Estados Unidos, quizás necesito un perdón, si tengo un familiar que califique para pedir ese perdón y poder determinar entonces cuáles van a ser las variables de mi caso. ¿Y cuál sería, el camino más rápido para legalizar mi estatus? Bueno, esto volvemos a lo mismo, depende de la entrada. ¿Cómo entraste a los Estados Unidos? ¿Hace cuánto entraste? Si todavía estás dentro del tiempo que te permiten estar en los Estados Unidos. Es decir, si yo entré, por ejemplo, con una visa de turista y todavía me encuentro dentro de los primeros 6 meses de estadía, ¿cuáles son mis planes? Si ya estando en los Estados Unidos yo me doy cuenta de que quiero estudiar o que las posibilidades laborales son muy amplias, tratar de cambiar ese estatus a un estatus que me permita estar legalmente en los Estados Unidos. Si por el contrario ya llevo muchos años y estoy casada con un ciudadano americano, pues este matrimonio podría llevarme a una legalización dependiendo de si entré por frontera, entré por puerto de entrada, si mi esposo, no sé, hace cuánto estoy casada, hace cuánto, qué fue lo que pasó en el matrimonio, o me casé con un ciudadano americano y ya no estoy casada, pero fui víctima de violencia doméstica. O sea, digamos que no hay camino rápido o camino fácil, porque todos los procesos, digamos, de un cambio de estatus o un ajuste de estatus llevan un tiempo y un proceso de acuerdo a la base que me está dando el camino a este ajuste de estatus. ¿Qué estatus hay disponible para personas que entraron con visa? Bueno, esto depende mucho del tiempo en el que la persona se encuentre. Es decir, si la persona entró con una visa, todavía está dentro de los 6 meses de estadía en los Estados Unidos, y ya estando dentro de los Estados Unidos, esta persona se da cuenta de que puede montar un negocio, puede estudiar, puede que le hayan ofrecido un trabajo para quedarse en los Estados Unidos. Esta persona debería empezar a buscar alternativas y mirar cuáles son sus opciones. ¿Qué pasa? Que hay visas desde la A a la Z, literal. Hay un montón hay un abanico de posibilidades para estar legalmente en los Estados Unidos. Cuando una persona entra con visa y se queda más de los 6 meses, o sea, pasan los 6 meses de permiso inicialmente y esta persona se queda en los Estados Unidos después de este tiempo, pues digamos que ahí se cierran muchas puertas y se cierran muchas posibilidades de legalización. Entonces, mi consejo es, siempre que lleguemos o que ya estando aquí nos demos cuenta de que de pronto queremos quedarnos o que queremos explorar otras alternativas, buscar opciones inmediatamente, porque una vez pasan los 6 meses, digamos que muchas puertas se cierran y esta persona ya estaría limitada a ciertos cambios de estatus o a ciertos procesos que generalmente pues ya son humanitarios o de peticiones familiares y se les cierran puertas, por ejemplo, laborales. ¿Cómo consigo una persona capacitada para ayudarme
ya que, pues bueno, se escucha mucho de estafas. Ok, muy importante esta pregunta o este comentario. Lo primero es que solo abogados licenciados en los Estados Unidos pueden dar asesoría legal con respecto a temas migratorios. Los abogados en los Estados Unidos generalmente estamos licenciados por estados. Es decir, yo tengo mi licencia en el estado de Massachusetts. Yo puedo ejercer ley estatal en Massachusetts y ley federal como inmigración en todos los Estados Unidos. Ni los notarios, ni los paralegales, ni los asistentes de abogados, ni los multiservicios están capacitados para ofrecer ayuda legal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque solo el abogado puede brindar representación legal en una corte. Si la persona acude a un paralegal, un notario, y estas personas llenan una aplicación que muchas personas piensan que solo es llenar una forma y ya, la persona que firma la forma, es decir, el peticionario o la persona que está llenando la forma es la que está diciendo que es responsable exclusivamente por esa forma que se está llenando, incluyendo los errores y los malos, digamos, los errores que se cometan en la realización de ese formulario. Y que el proceso que la persona tiene va a llegar o ante un oficial de inmigración o ante un juez. Y es muy probable que esta persona necesite de un abogado en esas instancias. Y encontrar un abogado más adelante en el proceso, cuando ya se han cometido errores, pues va probablemente a costar más porque hay que reparar los errores que estas personas inicialmente hicieron, quizás sin intención, pero hay que reparar estos errores para poder hacer una representación frente a un juez y va a ser más difícil encontrar un abogado dispuesto a asumir los errores con los que ya se inició el proceso. Entiendo. Bueno, perdón, y preguntarle a la persona que le está brindando asesoría si es un abogado licenciado en los Estados Unidos. Y si usted tiene dudas de que esta persona no está licenciado en ningún estado en los Estados Unidos, puede preguntarle cuál es el estado que le otorgó la licencia y buscarlo en la barra de cada estado para verificar que esta persona sí tenga una licencia para ejercer leyes en los Estados Unidos. En temas laborales, por ejemplo, los inmigrantes tenemos derechos. ¿Qué debo saber para protegerme en mi trabajo? Bueno, lo primero es entender que no importa la situación migratoria en los Estados Unidos, todas las personas tenemos derecho, independientemente de nuestra situación migratoria. Entonces, saber esto me va a permitir entender que tengo derecho a recibir un salario justo, tengo derecho a ser pagado por el tiempo que yo trabaje, tengo derecho a tener descansos igual que cualquier persona con una situación migratoria, digamos, solucionada. Y tengo también derecho en caso de haber sufrido un accidente en el trabajo. Es decir, todo el momento en el que yo esté trabajando y todo lo que implica este trabajo, yo así no tenga una situación migratoria regulada, tengo los mismos derechos a una persona con documentos completamente regularizados. Por ejemplo, en Massachusetts, si una persona sufre un accidente de trabajo, no importa si estaba trabajando con otro nombre o con una documentación falsa o con su fecha de nacimiento, pero la fecha el nombre de otra persona, esta persona tiene derecho a recibir su compensación si sufre un accidente de trabajo sin importar su situación migratoria. Muy importante, no dejarse amedrentar, saber que yo tengo derechos y que esos derechos se pueden hacer cumplir, no importa mi situación migratoria. Entonces, si el empleador te amenaza, te paga menos, te obliga a trabajar horarios extendidos por tu situación migratoria, esto incluso podría ser usado para que la persona
pueda determinar si aplica para una visa T, que es una visa de tráfico humano, porque están usando esta situación migratoria en contra del migrante para volverlo esclavo o traficar en su trabajo con él. Entonces, muy importante que no importa la situación migratoria, estas personas tienen derecho como cualquier ciudadano. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra comunidad para informarse y defenderse? Escuchando programas, tratando de informarnos de fuentes reales, no grupos de WhatsApp, no grupos en Facebook, saber que estas fuentes de las que yo me estoy informando son fuentes seguras y confiables y verificar la información que recibo, es decir, tratar de verificar cuáles son las personas que yo estoy escuchando y si estas personas tienen efectivamente acceso a información real. Y segundo, y muy importante, yo creo que poder entender cuál es tu situación específica, de pronto consultar con un abogado para que él sea el abogado el que te diga cuáles podrían ser tus opciones y cuáles podrían ser, digamos, los recursos a los que podrías acceder en caso de que te encuentres con ICE o que termines de alguna manera en un proceso de deportación. ¿Quién es elegible para aplicar para asilo político y cuáles son sus beneficios? Bueno, el asilo es una herramienta que tiene cualquier persona que se encuentre en los Estados Unidos y que sufra o tema sufrir persecución si es regresado a su país de origen. El asilo debe presentarse dentro del primer año de la llegada a los Estados Unidos y se presenta o la base de un asilo generalmente es la persecución basada en 5 razones: raza, religión, opinión política, pertenencia a un grupo social específico o nacionalidad. Es decir, a mí me están persiguiendo en mi país de origen por alguna de estas 5 razones y yo temo regresar porque hay una probabilidad alta que si yo regrese siga siendo perseguido. Entonces, aquí, digamos, la palabra clave es persecución y basada en estas 5 razones. Y debe hacerse dentro del primer año de la llegada a los Estados Unidos para que iniciar este proceso me dé la posibilidad de presentarme frente a un juez para contar mi historia y que se determine si efectivamente yo tengo la base para recibir un asilo. ¿Qué es un número de identificación individual para impuestos o ITIN? Eh, ¿Cuáles son sus beneficios y cómo lo consigo? Ok. Bueno, el ITIN number es un número de identificación para pago de impuestos con el IRS. Todas las personas que estemos en Estados Unidos, independientemente de la situación migratoria, se supone que si nosotros recibimos un income, es decir, tenemos un ingreso como parte de un trabajo en los Estados Unidos, debemos pagar impuestos sobre ese ingreso que yo recibo de mi trabajo. El ITIN number se consigue generalmente con un contador a través de una forma que se llena y se envía al IRS para que el IRS emita un número exclusivo para esta persona y este número me permite o le permite a la persona presentar taxes anualmente. Se consigue de esta manera y pues los beneficios pues van a hacer que la persona va a tener el historial de pago de impuestos desde el momento en el que comience a hacerlo y probablemente le sirva como una prueba de que esta persona se ha portado bien, ha tenido buena conducta moral, etcétera, etcétera. No se comparte hasta hoy información entre el IRS e inmigración directamente, es decir, el IRS no va a enviar directamente esta petición para el ITIN number a inmigración para que sepa que esta persona está aquí y que está trabajando. No se comparten información, pero sí el IRS dice que si yo estoy recibiendo un ingreso en los Estados Unidos, debo pagar impuestos sobre ese ingreso que estoy recibiendo. ¿Puedo legalmente abrir una empresa y emprender sin papeles? Sí, sí lo puede hacer. El, una empresa es como una persona jurídica, o sea, es un individuo y va a tener su número, el EIN, que es como el número de seguro social, va a tener su
digamos, su dirección, su cuenta de banco. La empresa es como si fuera una persona individual. Entonces, sí, sí se puede emprender en los Estados Unidos, así no se tengan documentos. ¿Cuál es la ventaja del inmigrante, según tu perspectiva? Bueno, yo creo que la ventaja de todos los inmigrantes es que llegamos a este país con todas las ganas de salir adelante y que el llegar aquí de alguna manera para todos nos llevó a sobrepasar ciertos obstáculos, desde el llegar aquí físicamente hasta el idioma, el salir adelante, el comenzar, el recomenzar tu vida desde cero. Entonces, yo creo que la ventaja del inmigrante es la resiliencia, el estar acostumbrado a tener que salir adelante una y otra vez, reacomodarse a muchas cosas, entre ellos la política que es cambiante constantemente y que depende de circunstancias ajenas a la propia persona. Entonces yo creo que esa es una de las ventajas más grandes que yo creo del inmigrante. Lo digo por mí misma, yo llegué a este país a los 23 años sin una sola palabra de inglés y pues estudié, soy abogada, lo logré, como yo lo logré, lo pueden lograr muchas personas y creo que eso es parte de venir de esa migración que nos obliga a todos a replantearnos y a reacomodarnos constantemente. Cuéntanos un poco de tu firma, ¿en qué se especializan? Bueno, yo tengo una firma, está localizada en Massachusetts. Yo me especializo en inmigración, en accidentes y familia. Como expliqué ahorita, yo soy abogada por el estado de Massachusetts, ejerzo ley estatal solo en el estado de Massachusetts, pero ley federal, pues en todos los Estados Unidos. Soy inmigrante. Como acabo de contar, llegué a este país a los 23 años sin una sola palabra de inglés. Me gustaba siempre la ley y supe siempre que quería ayudar a otras personas como yo a enfrentar el sistema legal en los Estados Unidos, que por estar en otro idioma y ser un sistema legal complejo, sabía que tenía una ventaja al poderme comunicar pues, con los dos bandos, digámoslo de alguna manera. Entonces, eso es lo que hago. Llevo ya 3 años con mi firma independiente, pero llevo trabajando con la ley por más de 15 años ya. ¿Qué servicios ofrecen para la comunidad inmigrante en tu firma? Yo hago todo lo que tiene que ver con inmigración, ajustes de estatus, visas humanitarias como visas T, VAWA, visas U, visas de inmigrante especial juvenil. Llevo también casos de accidentes laborales y accidentes de carro en el estado de Massachusetts y todo lo que tiene que ver con familia, divorcios, custodias, child support, también en el estado de Massachusetts. ¿Dónde podemos encontrar más información o ayuda legal? Bueno, en mi firma está ahí, pues está ahí disponible para las personas que quieran hablar conmigo. Ya cada estado, y esto también me parece muy importante, sobre todo en esta época de tanta información, es que cada estado tiene organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales que ofrecen ayuda a los inmigrantes de bajos recursos. Entonces, buscar en cada estado cuáles son esas organizaciones que me permiten a mí informarme un poco más e incluso acceder a representación legal gratuita en caso de que yo califique para ella. ¿Gustas compartirnos tus redes sociales y el website de tu firma para Sí, que te puedan contactar? la red social, mis redes sociales está como Sepúlveda Law en Instagram y también en Facebook, Eliana Sepúlveda. Eh, También están mi website que es slegal.com. Pues ahí pueden consultar un poquito más acerca de mí, ver a qué me dedico, cuáles son las cosas que hago. Y pues en Instagram estoy constantemente compartiendo información también de interés para las personas que quieran mirar y saber qué es lo que está pasando. ¿Algún mensaje que te gustaría dejar para nuestra audiencia?
Sí, yo creo que el unirnos como comunidad, saber buscar información, saber cuáles son esas fuentes de información que yo estoy consultando y, digamos, tranquilidad, estar tranquilos, informarnos, el conocimiento es poder y entender completamente cuál es mi situación específica me va a permitir prepararme para cualquier situación o eventualidad que yo tenga. Eliana, te agradezco bastante que hayas estado aquí de parte de Marco y del equipo de La Ventaja del Inmigrante. Te agradecemos muchísimo y esperamos que esta sea la primera colaboración de muchas, ya que tienes demasiada información que sabemos que le va a ser muy útil a nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, te agradezco tu Gracias. tiempo y espero que tengas una bonita semana. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Bye.